porque él era director y dirigía muchas obras y teatros y no podía. Entonces, ¿cuándo componía? En verano. Y es curioso, bueno, esto también me imagino que ustedes lo saben, se aislaba, pero ¿saben hasta qué punto? Que se compraba una cabaña, pero no en un pueblo, una cabaña. Él tuvo dos cabañas sobre todo, la de Steinbach, que es donde hizo las 4 primeras sinfonías, y de Meyerning. Y yo no sé si iba la mujer con él o no, yo no lo sé, ¿eh? Pero el caso es que él se iba allí, una cabaña al lado de un lago, eso le gustaba, que su cabaña estuviera al lado del lago y que saliera allí en los montes de Austria, y ahí él estaba. Y se iba en verano y no cogía ningún contrato. Y podía coger contratos millonarios ya para esa época, ¿eh? Para ahora, ¿no? Pero para esa época, Mahler ya fue una persona que, por eso digo que él, que estaba enfermo y dirigía, podía decir, yo ya no quiero, si ya tengo mucho dinero. Mahler fue una persona que vivía bien de la música. Pues él no cogía muchos contratos porque tenía necesidad de escribir, de dejar su legado para que su tiempo llegara, como él decía, como yo empecé la conferencia, ¿no? Con mi tiempo está por llegar. Se iba allí y se tiraba 3 meses, escribiendo, saliendo absolutamente casi nada, lo necesario. Pues no tenía contacto con nadie. Y tampoco había móviles, teléfonos, ni nada de esto, ¿no? Que hoy el contacto ese pues, no lo tenemos que obligar. Pero él no tenía ese problema. El problema que tenía es que pudiera estar en un pueblo, en una ciudad y se distrajera. Para evitarlo, se iba solo. Entonces eso, el compositor de los veranos en casitas de cabaña, que le gustaban, ¿no? Estas, de madera. Lo que hablábamos antes de sus características musicales también, que él introduce la voz como un instrumento más de la orquesta, como solista, pero como un instrumento más, ¿no? Que es continuador de quién fue quien primero introdujo una voz en una sinfonía, Beethoven, en la 9ª sinfonía. Pues él es su continuador. O hace, yo le diría que hace, o líderes sinfónicos, la canción de la tierra, o sinfonías corales. Un poco lo mismo, líder sinfónico, sinfonías corales. Fíjense ustedes que la segunda, la tercera, la cuarta, la octava y lo que sería otra gran sinfonía, la canción de la tierra, llevan voz, con lo cual no es ni es una cosa casual, sino que todas esas llevan o escolanía, o gran coro, o algún tipo de solista, etcétera, etcétera. Durante sus años de vida, aquí vamos también al compositor y que mi tiempo está por llegar, estrenaba muchas obras, sobre todo porque él, como dirigía orquestas importantes, él hacía la obra y luego la dirigía. Pero se llevaba muchas veces, no la mayoría, pues fracasos. La mayoría de sus obras, cuando él estrenaba, eran fracasos. La revisaba, la volvía a tocar y un fracaso. Y no la quería tocar mucha gente su música. ¿Por qué? Porque era una música muy adelantada, muy densa y compleja. Y ya que estamos aquí hablando un poco de esta de revisar y tal, pues ¿sabéis qué obra él ni más ni menos revisó? Pues la 9ª de Beethoven, una de sus obras admiradas. La revisó y también se lo criticaron mucho. Pero él la revisó no a pequeño como se hace en estos tiempos, se ha hecho en nuestros tiempos, sino a lo grande. Porque él, pensando un poco en la orquestación de Beethoven y en la idea de Beethoven, es que Beethoven quería pues determinadas cosas que él no podía porque no contaba con una serie de instrumentos que ya en la época de Mahler existían, ¿no? Y eso hay cantidad de ejemplos. Aquí ya entramos en una versión historicista o no. Un historicista, ¿qué hace? Un intérprete historicista te coge la partitura tal cual y la toca tal cual. Una persona que no sigue en ese espíritu, que es diferente esto, coge una transcripción de lo que el espíritu de Beethoven habría querido, pero no podía. Las dos opciones son buenas, pero creo que no estás yendo contra Beethoven si has transcrito algo que él quería, pero no se podía, porque los instrumentos de la época no podían, sencillamente, por eso, ¿no? Bueno, y fijaos que, como Bach, por ejemplo, desde su muerte en 1911 hasta 1960, este señor casi no se interpreta en todo el mundo. Casi no es casi nada, ¿eh? Y más, era un judío, y ya sabemos que tenemos las guerras mundiales, tenemos el régimen nazi, tenemos a Hitler en Alemania, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a tocar a Mahler si era judío? Y si las principales orquestas están en Estados Unidos y en Austria, pues nada. ¿Qué ocurre? Fin del régimen, fin de las guerras, centenario de su nacimiento en 1960 y sobre todo el auge de un alumno suyo y un amigo suyo, Bruno Walter. Un grandísimo director y que tiene otra biografía que os aconsejo. Si queréis saber de su vida, leeros o la de López de Arteaga o la de Bruno Walter. O Leonard Bernstein, por ejemplo, también. Pues fueron dos grandes directores que hicieron que su tiempo llegara. Y estos dos directores pues dirigían unas orquestas tales como la
Nueva York, como la de Berlín, como la de Viena, etcétera, etcétera. Empezaron a programar su música se empezó a redescubrir y todo el mundo la empezó a estudiar y todo el mundo la volvió a programar. Tales eso, que en este libro José Luis Pérez de Arteaga dice: Mahler es el mayor creador del siglo XX y solo vivió 11 años en el siglo XX. Fijaos qué frase. Yo creo que no se aleja mucho la realidad. Vivió solo 11 años. Es como si dijéramos que ahora una persona que ya se ha muerto va a ser el mayor creador del siglo XXI de música. Claro, con una perspectiva histórica, etcétera, etcétera. Y solo pisó 11 años ese siglo, ¿verdad? La segunda sinfonía de Mahler, que hemos dicho que se titula Resurrección, ya hemos pasado un poco por su vida, por su obra. Y la segunda sinfonía, que se subtitula Resurrección, porque le gustaba la idea cristiana, lo que estábamos diciendo. ¿Saben ustedes cuántos años tardó en hacerla? Diríamos cuántos veranos. Te faltan estos veranos. Le faltaba verano para 6 años. Él empezó en 1888 a escribir esto y la empezó en 1894. También digo esto porque cuánto en nuestra sociedad actual tenemos de ansia de prontitud, de éxito de ya, de que estamos invadidos, y perdónenme ustedes si a alguno le gusta, por la inmediatez del éxito. Y estamos bombardeados por programas que tienen que tener éxito, y por concursos, etcétera, de que esto es ya, ¿no? Señores, un artista es una cuestión de muchos años. Estamos aquí hablando de que una obra son 6 años. Ustedes se piensan que a Mahler le interesaba el éxito, la inmediatez y todo eso, ¿no? Es que eso no puede ser. O sea, una obra de arte no se hace en un rato. En el Mesías en 3 semanas, ¿no? Bueno, pero es mucho tiempo, es pensar, revisar y olvidarte de lo comercial. Porque si Mahler pensaba en lo comercial, habría hecho otra música, seguro. Desde luego que sí. Ya digo que son 6 años, que son 6 veranos que él iba dando vueltas y vueltas, porque él hacía un boceto y a lo mejor durante el año pues orquestaba, hacía un movimiento, algo, lo orquestaba durante el año, le daba tiempo a eso. Él tenía la idea principal, que la hacía a piano, y luego durante el año lo orquestaba, es decir, pasar a la orquesta lo que había escrito para el verano, ¿no? Pues entre 1888 y 1894. Y ahora va a ir movimiento por movimiento y vamos a ir escuchando un poquito y le voy a ir contando anécdotas o cosas curiosas también. El primer movimiento, que dura 25 minutos, también así como nada, 25 minutos. Entonces echas a andar y dices, bueno, pues aquí era 25 minutos hasta que no se pare, ¿no? Pero otras obras tienes 10 y paras por lo menos un poco, ¿no? Tal, 15. 25 minutos tú sabes que no vas a parar allí de tocar, ¿no? Realmente es un poema sinfónico. ¿Qué es un poema sinfónico? Algo que nos cuenta una historia. Algo extra musical. Y en este caso, ese poema sinfónico se llamaba Totenfeier, que significa rito funerario, rito de muerte. Lo que hablábamos de la obsesión de Mahler con la muerte, ¿no? El inicio de su quinta sinfonía, el destino de la quinta sinfonía de Beethoven, el movimiento final de la cuarta con la vida celestial, el inicio de su octava con el Veni Creator Spiritus. Bueno, pues ese poema sinfónico él lo hizo, 25 minutos, lo acabó, y cuando lo acabó, ¿saben ustedes qué hizo? Se lo llevó al director más importante de la época para que se lo programara, a un tal Hans von Bülow, que si también quieren investigar su vida, es muy particular y también merecería muchas charlas. El mayor intérprete casi de Wagner de toda la historia, además eran muy amigos. Pues se lo lleva Hans von Bülow, maestro, claro. Bueno, Mahler tenía 28 años. Y allí, mire que he hecho esta partitura, a ver qué le parece, la podemos tocar aquí al piano y tal. El primer movimiento, que además para mí es de los más, o sea, no es de los raros además, tú lo escuchas, bueno, pues tiene que allí su aquel, ¿no? Pero es una hora que tú puedes escuchar perfectamente y no lo ves extraño, ¿no? Pues lo acabó de tocar y le dijo Hans von Bülow, como hablas, que apártate de aquí, no te quiero ver, y esta música es un desastre. Y evidentemente no se lo va a programar. Pues ahí sé que le quedó la música a este señor.
después de sus años de composición, del primer movimiento. Entonces ya digo, aquí se queda esto. ¿Sabéis como dicen, la vuelta que da la vida? Años después se murió Hans von Bülow, claro. ¿Y sabéis ya quién era director en Viena? ¿Sabéis quién era, no? Pues Mahler. ¿Y sabéis quién dirigió el funeral de Bülow a la orquesta de Viena? Pues Mahler. Dirigió la pasión, parte de la Pasión San Mateo. Y curiosamente, en ese entierro se interpretó un coral de Heinrich Graun. Un coral es una especie de oración alemana cantada con un texto religioso, muy homofónico y muy fácil de entender. ¿Sabéis cuál era ese texto? Se llamaba Auferstehung, que significa resurrección, que era el texto que Mahler utilizó para el quinto movimiento de su sinfonía. O sea, que un hombre que le despreció su música, él dirigió su entierro, y en ese entierro le retomó la idea de continuar la sinfonía que él había dejado en el primer movimiento, porque había dicho Hans von Bülow que aquí era un desastre, que no era audible, que eso no se parecía ni a música. Voy a hablar ahora de que este movimiento tiene una forma sonata. Si ustedes no entienden esta palabra no pasa nada, pues se la explico en un momento. Si ustedes se imaginan un teatro que tiene sus personajes, pues la forma sonata es una especie de teatro que tiene dos personajes. Un personaje A, por llamarle A, le puede llamar el nombre que te apetezca, y un personaje B, que suelen ser contrastantes entre sí. Uno bueno, otro malo, uno tiene un carácter, otro... Pues es una especie de forma sonata. Así lo explicaba Bernstein y me gustó un montón. Cuando lo escuché digo, esto es como una especie de... Los personajes luego se desarrollan y luego al final pues está el desenlace. Pues verdad. Y Bernstein decía, una sonata es como un teatro. Luego siempre te empieza a explicar el A, el B, es un teatro. Tiene el personaje A, el B. Bueno, pues... el movimiento A, o sea, el tema A, es arrebatador, es ya sobrecogedor. Escuchen ustedes el inicio. Súbale. Eso es. Esta es la introducción, diríamos. Ahora el tema, cuando empiece, se lo voy a decir a ustedes. Do menor, esto es trágico. Esto también es muy característico de su música, que está en un piano y de golpe mete un fortísimo súbito. ¿Lo han escuchado? ¡Ya! Después de casi un minuto no ha dejado situado para la entrada del tema. Este es el tema. Se lo coge lo voy, creo. Bueno, pues un tema generalmente en el clasicismo dura 10 segundos, 15, 20, en Beethoven 30, 35. ¿Saben cuánto dura este tema en Mahler? 5 y medio. Capacidad de desarrollo. Hasta que llega el personaje B, que lo vamos a escuchar y van a ver ustedes lo contrastante que es. De entrada, este es más rápido, más trágico, pues este que van a escuchar ustedes lírico, lento, y en vez de en do menor, en do mayor. Ahora empieza. El otro sería como el malo y este el bueno, ¿no? En este caso, ¿no? Es el otro personaje del teatro. Y en torno a estos dos personajes hace todo el primer movimiento. Escuchen ustedes ahora eso. Parece que te llega del cielo. La flauta esa. Tras el primer movimiento, él en la partitura lo pone además también. Ya yo escribía toda. Dice, hay que descansar 5 minutos. Porque además separa un poco lo que fue su poema sinfónico con el resto. Pero sobre todo, al ser una obra tan larga, es extenuante para todos.
Te imagínense 90 minutos, porque hasta en una ópera que es muy larga, pero se descansa. Se descansa, hay un descanso, pausa, 15, 20 minutos, pero es que esto es 90 minutos, ¿no? Y él lo dice, ahora hay que descansar. Y en algunas orquestas, ustedes también lo pueden ver en YouTube, no se bajan del escenario, pero dejan de tocar. Y el director se sienta, los músicos están allí, y a los 5 minutos, yo me acuerdo en Valencia que ocurrió así, no se sale nadie del público. Se levanta otra vez y entra en el segundo movimiento. ¿Cómo es el segundo movimiento? Pues el segundo movimiento tiene otros dos personajes, pero la forma es diferente, se llama liz variado. ¿Por qué? Porque son dos personajes que son igual, pero cambian algo. Y tiene un tema A y un tema B. Este es el movimiento más clásico. Digamos que tú lo escuchas al principio y dices, Haydn, Beethoven, incluso Brahms. Es un movimiento muy... no es una armonía en principio compleja, ni nada. Es un movimiento muy lírico y es, después del drama del principio... Él lo dice como que es una especie de recordatorio de su juventud, de los años de plenitud, de la alegría infantil. Escuchen ustedes el inicio, que es el tema A. Ese es el tema A. No lo sigo ya más. Si han escuchado la novena de Beethoven, el Adagio, que es el tercer movimiento y no el segundo, está cambiado, va por ahí la idea. Muchos críticos dicen que no es que se copiara, sino que se inspiró. Se inspiró en esa, igual que se inspiró en el quinto movimiento con la entrada del coro, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchado este tema. Para vamos a escuchar otro. Este era lírico, tal. Vamos a escuchar uno más rítmico, como más dramático, que es el B, que esto está en el 1.20. Característico de este tema también es que está hecho en forma de canon, que lo van a entender ustedes también muy pronto, es muy fácil. ¿Qué es un canon? Pues que está un instrumento y otro entra después haciendo lo mismo, una imitación. Tento, teti, tento y otro. Tento, teti, tento, teti. Es lo mismo que lo va repitiendo, una técnica compositiva, el canon. Bien, ahora vamos a escuchar, hemos escuchado A, P, vamos a ver el A'. Tin, triro, rerirariro. Ese era el A, pues ahora vamos a escuchar el A'. Y vamos a ver en qué se diferencia. Ha mantenido la unidad, pero vamos a ver ahora cómo lo varía. Y ahora se lo voy diciendo. El tema es el mismo. Se suena ya, ¿no? Pero ahí hay un cello que está haciendo una melodía por debajo preciosa. Es eso. Por eso esa prima no es igual. Ha mantenido una unidad, pero una variedad con ese violonchelo que hace una maravilla de melodía debajo y como que bien sobresale. La grabación es estupenda. Pues está el tema ahí por debajo, de fondo siempre. Después de esto vuelvo a repetir el tema B prácticamente igual, cambiando la instrumentación. Ya que estamos con el tema A, vamos a ver cómo lo va a hacer la última vez, cómo lo hace la tercera vez, para no ser repetitivo. ¿Cómo lo hace? El tema es igual, ya ven. Han escuchado ya que es algo distinto, ¿verdad? La técnica de tocar el instrumento. Ahora que utiliza, va a utilizar más cosas que no van a escuchar, pero utiliza pizzicato, es decir, los instrumentos de cuerda están dándole con la yema
a la cuerda. Entonces no le están dando con el arco. Variedad en la unidad, que se llama esto en composición. Variedad, porque están en este caso, forma de tocar, en la unidad de ¿qué? Del motivo. Pero ahora es que si sigo poniendo esto, vaya otra melodía por ahí encima. Adornitos. La flautita y el piccolo. Y si sigo, ahora hay otro que se incorpora. Sí, un efecto genial, tímbricamente. Y ahora, el violín primero. Le da la viento madera al tema y al violín primero el tema, o sea, un contratema. Tu madera sigue haciendo el tema y ahora en vez del cello es el violín primero quien está haciendo otra contramelodía a eso que está sonando fabulosa y lírica. Muy bien, pasamos al tercer movimiento. Solo voy a poner el principio ahora. Entonces decía que son dos truenos, que ya pasa la juventud. Despiértate. Y empieza con dos golpes de timbal brutales en fortísimo y el segundo en una especie de eco. Este movimiento, que es un scherzo y anticipa algo, el movimiento quinto, tiene un tema, que esto también lo hacía mucho Mahler, que él tenía composiciones y sus composiciones más pequeñas, diríamos, las utilizaba en gran formato. Pues esto es una canción que él tenía del ciclo de canciones del niño del cuerno de la trompa mágica. Entonces él tenía muchas canciones ahí y luego esas canciones se las metía en la sinfonía, las orquestaba, las ampliaba, las variaba. Por ejemplo, el cuarto movimiento de la cuarta sinfonía de Mahler, que es una canción del niño de la trompa mágica, que cogía, adaptaba, ampliaba, orquestaba, lo que sea. Pues este movimiento es una canción de un poema del niño de la trompa mágica que se llamaba San Antonio predicando a los peces. Y es una especie de variación de eso. Y el tema de San Antonio, y ustedes escuchan ese li suyo, aparece aquí. En el movimiento 1.50. Este es el tema en el que él basa este movimiento. Ahora. Ese, otra vez. Él ha hecho el movimiento en base a eso. Ya digo, es muy típico también, una característica musical suya. Canciones de más pequeño formato, que luego se la lleva a una gran orquesta, lo orquesta y lo varía. Y conforme a eso, hace un movimiento gigantesco. Característico, como hemos hablado antes también, de las fanfarrias y todas estas cosas, de este movimiento es mezclar el tema lírico con una fanfarria brutal, bien bonita, que la van a escuchar ustedes en este movimiento, que es lo que él escuchaba mucho en su pueblo, en Gilava. Lo que él escuchaba muchísimo, mucho. Y le influyó en su estilo compositivo. Pues aquí lo tienen. Tiene el tema de San Antonio. Y ahora te mete una cosa brutal, diferente. Que no te esperas.
verdad que, ostras, o sea, Atornador está tranquilamente con el tema de San Antonio, los peces, explicando, y ahora mete esto, ¿no? Otra cosa que le encanta, y lo vais a escuchar mucho en su música, que también, claro, al transcribir te das más cuenta de ello, el triángulo. ¿Y qué instrumento es más de Navidad y de callejero que el triángulo? Pues el triángulo está continuamente sonando en su música, aquí aparece. Y ahora lo voy a dejar esto sonar, esta fanfarria, y se van a quedar con un momento que va a venir ahora, dentro de nada, de 15 segundos, que es la anticipación del quinto movimiento, que es el trágico. El quinto movimiento es el juicio final, diríamos, ¿no? Donde viene todo lo trágico. Vamos a ver luego cómo se desenvuelve ese juicio final, ¿no? Está claro cómo se va a desenvolver con la resurrección. Pero aquí, después de esta fanfarria, mete lo que va a ser el inicio de su quinto movimiento, que también es muy de Mahler, los leitmotiv, que hablábamos antes de Verdi, que eran de Verdi, de Mahler y de muchos compositores que utilizan un leitmotiv no solo en un movimiento, sino que a lo mejor en el primer movimiento aparece luego algo en el cuarto, y luego en el tercero, en el quinto. Eso cuando es sinfónico se llama cíclico, que está basado en una cosa. Esto no es cíclico, pero si no ese tema aparece en varias ocasiones de diferentes movimientos y no en el mismo. Vamos a escuchar. Quedado con eso, ¿no? Lo han dicho ahora, es brutal, llegada. Pues me voy a saltar el cuarto movimiento un segundo y le voy a poner el quinto, el inicio. Le sonaba, ¿verdad? Era eso, es lo mismo. Es decir, eso que hace a que una obra le dé mucha unidad, pues eso también, pero el compositor, tú que te pones ahí a escribir y... Sí, claro, no, hombre, pues eso es técnica, esos trabajos, estudios, conocimientos de todo tipo, y para que aquello tenga su unidad, no es como ellos hablan, son, diríamos, arquitectos del sonido, son catedrales sonoras, que como no esté bien sostenido sobre una base buena, pues se cae. Y muchas obras, ¿por qué no son grandes obras? Porque se caen. ¿Y por qué los grandes compositores son grandes compositores? Porque tienen muy buena técnica, aparte de inspiración. Pero son muy trabajadores, que es lo primero. Están muy inspirados mucho, pero sobre todo son muy trabajadores. Entonces, y muy estudiosos. Y entonces está sentado sobre técnica. Ya he dicho, voy a saltarme el cuarto, voy a pasar al quinto al inicio solo para que lo escuchen. Es igual. Ya lleva. El juicio final. Pues eso es una especie de adelanto. Pero hay gente, el juicio final de este tercero y el quinto mete una cosa que se llama el cuarto movimiento, Urlich en alemán. Eso significa luz prístina. Es una transcripción también de uno de los poemas del cuerno del niño de la trompa mágica, que es una especie que después de pasar esa tormenta y tal, es la luz de la fe que resuena en nuestros oídos. El resumen de este cuarto movimiento, que la empieza la contralto y con las primeras notas ya se te pone la carne de gallina, es: yo pertenezco a Dios. Dice: pequeña rosa roja, el hombre yace en la mayor miseria, el hombre yace en el mayor dolor. Cuánto más no anhelaría yo hallarme en el cielo. Y era judío. Van a escuchar ustedes el inicio del cuarto movimiento que dice esa música, que dice esa letra. Si se fijan ustedes también, es una orquestación mínima. La cuerda, con sordina además, es decir, que apaga el sonido para que suene menos, y se olvida de metal y cosas de estas, porque es algo muy, muy íntimo, muy íntimo. Estaría genial escucharlo entero, pero no puedo, ¿verdad? Porque nos llevaríamos mucho tiempo. Es una pena, me da pena darle al stop Pero es que quiero que se fijen ustedes ahora
Esa diríamos la zona A, la parte A, decir, ¿cuánto más anhelaría yo hallarme en el cielo? Y ahora vamos a llegar a un punto, que es la segunda sección, que dice, que ya veréis cómo cambia el ritmo, los instrumentos, es como algo que está caminando, esto es muy estático, hallarse en el cielo, estar allí tranquilamente. Y ahora ahí empieza a caminar la música.